35 objetos valiosos de la historia perdidos y jamás recuperados. A lo largo de la historia, se han perdido numerosos tesoros que hoy en día siguen siendo motivo de fascinación y misterio. Algunos destacan por su enorme valor económico y otros por su profundo simbolismo cultural o espiritual. Entre los más célebres por su riqueza económica, encontramos espectaculares atracos que han sido retratados en la televisión y el cine. Paralelamente, existen objetos cuyo significado va más allá de lo material, como el sello imperial de China, extraviado tras más de 1000 años de uso por los emperadores. Además, hay pérdidas de gran relevancia en el ámbito intelectual y espiritual, como la Biblioteca de Moscú, heredada por el zar Iván el Terrible de su abuela. Según se dice, esta colección albergaba textos de incalculable valor de la antigüedad clásica y se perdió tras la muerte del monarca. Igualmente, algunos objetos están tan ligados a las raíces culturales y espirituales de los pueblos que es imposible ponerles un valor material, como sucede con el Arca de la Alianza. En este análisis exploraremos 35 de los objetos más buscados a lo largo de la historia, haciendo un recorrido que abarca desde tiempos bíblicos hasta épocas más recientes. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El Arca de la Alianza es conocida por muchos gracias a la película clásica de Steven Spielberg, En busca del Arca Perdida, donde el intrépido arqueólogo Indiana Jones emprende peligrosas aventuras en su búsqueda del legendario artefacto. Según la Biblia, el Arca de la Alianza era un cofre recubierto de oro, construido bajo las precisas instrucciones dadas por Dios a Moisés. En su interior se guardaban las tablas de la ley y otros objetos sagrados del judaísmo. Los israelitas llevaron el arca consigo durante décadas, en su travesía por el desierto, hasta llegar a la tierra prometida. A este artefacto se le atribuyen milagros, como el haber detenido las aguas del río Jordán, para que el pueblo judío pudiera cruzarlo. Estuvo alojada en Jerusalén, en el Sancta Sanctorum del Templo de Salomón, hasta que el rey babilónico Nabucodonosor saqueó y destruyó la ciudad en el año 587 a.C. A partir de entonces, el rastro del arca se perdió para siempre. 2. El Tesoro de los Caballeros Templarios. Establecida en 1119, la Orden de los Caballeros Templarios nació con el objetivo de proteger Jerusalén y Tierra Santa, así como resguardar a los peregrinos cristianos. Con el tiempo, ganaron enorme influencia y acumulaban cuantiosas riquezas. Sin embargo, el 13 de octubre de 1307, bajo las órdenes del rey Felipe IV de Francia, y con el apoyo del Papa Clemente V, la orden fue disuelta abruptamente. Muchos templarios fueron ejecutados y parte de sus bienes confiscados. Aunque Felipe IV utilizó acusaciones fabricadas para justificar la eliminación de los templarios, su verdadera motivación era aliviar las fuertes deudas que tenía con esta orden. No obstante, gran parte del tesoro desapareció sin dejar rastro, transformando esta operación financiera en un fracaso desde ese punto de vista. Más de 7 siglos después, el paradero del tesoro templario sigue siendo un tema abierto al debate y a la fascinación. 3. El Tesoro de la Noche Triste. Entre el 30 de junio y el 1 de julio de 1520, Hernán Cortés y sus tropas españolas, junto con aliados indígenas, fueron expulsados de Tenochtitlán por los aztecas tras la muerte del emperador Moctezuma. Asediados y conscientes del peligro inminente, los españoles intentaron huir durante la oscuridad nocturna. En medio del caos, Cortés ordenó repartir una parte del oro saqueado, mientras que otros llevaban consigo cargas personales valiosas. Este exceso de peso resultó fatal para muchos soldados españoles, haciéndolos más vulnerables durante la huida por las calzadas, o llevándolos a ahogarse en los canales al no poder nadar con semejantes cargas. La fugaz esperanza de escapar en silencio se desmoronó cuando una anciana indígena dio la alarma que desencadenó un ataque azteca masivo. En aquella noche desordenada y sangrienta, no solo se perdieron muchas vidas, sino también muchos objetos invaluables que podrían reescribir la historia. 4. La tumba de Gengis Khan. La muerte del legendario líder del Imperio Mongol ocurrió el 18 de agosto de 1227 y sigue envuelta en un halo de misterio, responsable de innumerables campañas militares e incluso de efectos indirectos sobre el cambio climático durante el siglo XIII. Gengis Khan murió cerca del río Amarillo en China durante una expedición militar. Las causas exactas de su muerte son objeto de debate,
Algunos relatos sugieren que falleció al caer de su caballo durante una cacería, mientras que Marco Polo atribuye su muerte a una flecha enemiga. El enigma no termina ahí. La localización de su tumba continúa siendo uno de los grandes misterios históricos. Se dice que su cadáver fue llevado a las montañas de Burkhan Khaldun, donde deseaba ser enterrado. Según cuenta la leyenda, para evitar profanaciones, los hombres encargados del entierro fueron ejecutados tras cumplir con su labor. Supuestamente, incluso se desvió un río para ocultar la tumba bajo su cauce, y una manada de caballos fue dispersada por la zona para borrar cualquier rastro. Gracias a estas extremas medidas de precaución, han pasado más de 800 años, y todavía no se ha encontrado el lugar exacto donde descansa Gengis Khan. 5. El sello imperial de China, también conocido como el sello heredero del reino, era una pieza sagrada de jade, creada alrededor del año 221 a.C., poco después de que la dinastía Qin consolidara la unificación de China y diera inicio al Imperio Chino. Este sello, elaborado en jade, material que simbolizaba la pureza y belleza interior según las creencias antiguas, se utilizó como emblema imperial por más de 1000 años, siendo considerado una representación física del mandato del cielo. Sin embargo, desapareció hacia el final de la dinastía Tang, a comienzos del siglo X, perdiéndose en las brumas de la historia. 6. Por otro lado, la emblemática cámara de ámbar, símbolo supremo del arte europeo del siglo XVII, fue conocida como una de las grandes maravillas del mundo. Pedro I el Grande recibió en 1716 un lujoso regalo por parte de Federico Guillermo, I de Prusia, paneles decorados con ámbar, pan de oro y espejos, elaborados por destacados artistas barrocos. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes desmantelaron esta obra maestra mientras invadían Rusia, marcando la desaparición de una joya del periodo barroco. El galardón conocido como el Chelem de Nelson es otro elemento fascinante. Este distintivo otomano fue otorgado a Horatio Nelson por el sultán Selim III tras la victoria británica en la Batalla del Nilo en 1798, siendo la primera ocasión en que se otorgaba a alguien ajeno al Imperio Otomano. En 1929, dicha pieza pasó a manos del Museo Marítimo Nacional, pero en 1951 fue robada sin dejar rastro. El cofre real también se inscribe en los registros de tesoros perdidos. Esta colección, formada por 73 objetos de gran valor histórico y pertenecientes a la realeza polaca, fue reunida por Izabela Czartoryska en 1800. Contenía piezas exclusivas como una tabaquera dorada del rey Estanislao Augusto Poniatowski y relojes decorados con diamantes. Durante la Segunda Guerra Mundial, el cofre fue escondido en un depósito tapiado para protegerlo, pero fue saqueado por soldados alemanes tras la ocupación de Polonia. 7. Los jueces justos. El panel inferior del retablo de Gante, pintado por Jan o Hubert van Eyck alrededor de la década de 1430, tuvo un destino misterioso. Fue robado la noche del 10 de abril de 1934 en la Catedral de San Bavón en Gante, Bélgica. Extraído cuidadosamente sin dañar la obra, el ladrón dejó una nota en el marco vacío con el mensaje en francés, tomado de Alemania por el Tratado de Versalles, refiriéndose al saqueo alemán del retablo durante la Primera Guerra Mundial y su posterior devolución tras el tratado posbélico. El panel nunca fue recuperado. Incluso un belga llamado Gaston Gauthier llegó a afirmar ser su autor intelectual y llevó el secreto del paradero a la tumba. 8. El cetro de Dagoberto fue un valioso símbolo asociado al rey franco Dagoberto I, quien gobernó entre los años 623 y 634. Reconocido por haber convertido a París en capital y ser el primer monarca franco sepultado en las tumbas reales de la Basílica de Saint-Denis, Dagoberto es considerado el último gran rey merovingio. Su cetro medía 56 centímetros de longitud y estaba elaborado con oro filigranado y esmaltado, dividido en 3 partes: una vara, una mano sosteniendo un orbe y una estatua de un ave coronando la pieza. Se cree que esta magnífica obra fue creada por Eloy de Noyon, maestro orfebre y consejero real. 9. Las joyas del rey Juan. El rey Juan de Inglaterra, apasionado por coleccionar platos de oro y joyas, sufrió una desafortunada pérdida en 1216 mientras se encontraba en campaña militar cerca de Lynn, Norfolk, en una zona pantanosa. Tras contraer disentería, decidió regresar al castillo de Newark para tratarse. En su viaje, el monarca, acompañado de varios baúles llenos de joyas,
optó por un camino más seguro y lento. Sin embargo, sus cofres, incluidos aquellos que contenían coronas heredadas de reyes anteriores, fueron transportados por otro grupo que tomó una ruta más peligrosa a través de los pantanos. El carro cargado con el tesoro se perdió y nunca más se tuvo noticias de él. Poco después, ese mismo año, el rey falleció, aún acongojado por la desaparición de uno de los mayores tesoros perdidos de la historia. Hasta hoy se desconoce si el vehículo se hundió en los pantanos o si los guardianes robaron el botín. 10. La menorá del segundo templo de Jerusalén es un símbolo profundamente arraigado en el pueblo judío desde la antigüedad, hasta convertirse en uno de los emblemas oficiales de Israel tras su fundación en 1948. Este candelabro de 7 brazos, descrito en textos bíblicos y otros documentos antiguos, era utilizado tanto en el tabernáculo como en el templo de Jerusalén. En el segundo templo, reconstruido por los judíos tras su regreso del exilio en Babilonia, también se erigió una menorá que fue saqueada por los romanos en el año 70 después de Cristo, durante la destrucción de Jerusalén bajo el mando de Vespasiano y su hijo Tito. La menorá fue llevada a Roma y exhibida en el Templo de la Paz, hasta que este fue destruido en un incendio en el año 190 y uno después de Cristo. Desde entonces, su paradero permanece desconocido. Algunos relatos sugieren que pudo haber sido llevada a Cartago tras el saqueo de Roma en el año 455 por los vándalos. Once, el tesoro del holandés Schultz Dutch Schultz, un mafioso neoyorquino de origen holandés que amasó una fortuna durante la Gran Depresión mediante contrabando y loterías ilegales, se enfrentó a la justicia por evasión fiscal, bajo los cargos del fiscal Thomas Dewey. Desesperado por eliminarlos, fue traicionado por sus propios aliados. Schultz fue asesinado el 23 de octubre de 1935 en un restaurante de Nueva York, y murió al día siguiente. Una leyenda en torno a su figura sostiene que escondió $7 millones en dinero y bonos antes de ser ejecutado, enterrándolos en algún lugar de las montañas Catskill. Si bien se han realizado búsquedas intensas del supuesto botín, este sigue sin aparecer. 12. La Gran Campana de Damasco, fundida en 294 toneladas con materiales preciosos como estaño, cobre, oro y plata. Esta impresionante campana, construida en 1484, fue encomendada bajo el reinado del monarca birmano Damace para adornar la pagoda Shwedagon en Myanmar. Sin embargo, su mal sonido debido a una alineación astral desfavorable, según los astrólogos reales, provocó su eliminación del templo. Fue trasladada en barco río abajo, pero el buque se hundió llevándose consigo este enorme artefacto perdido, cuyo hallazgo ha obsesionado a exploradores hasta ahora. Número 13. El oro perdido de los incas. La leyenda de Paititi narra la existencia de una ciudad mítica inca oculta en algún lugar remoto donde los indígenas habrían escondido sus más valiosos tesoros para resguardarlos de los conquistadores españoles durante el siglo XVI. Si bien su paradero exacto sigue siendo desconocido, las tradiciones orales vinculadas a Paititi han alimentado fantasías similares al legendario. 14. El Dorado ha sido objeto de fascinación e investigación durante siglos. Según los expertos, la legendaria ciudad hecha de oro estaría ubicada en la Amazonía peruana. En el curso de su búsqueda, que abarca los últimos 6 siglos, numerosos asentamientos fueron descubiertos, algunos de los cuales proporcionaban indicios sobre su posible existencia. Entre estos hallazgos, se destaca el misterio de Paititi, lo que plantea la pregunta de si ambas ciudades coexistieron, si una fue el reflejo de la otra, o si en realidad eran la misma. Tal vez en el futuro se logre desentrañar esta enigmática conexión. 15. La Biblioteca de los Ares en Moscú, también conocida como la Biblioteca de Iván el Terrible, representa otro de los grandes misterios históricos. Se dice que albergaba una colección invaluable de libros antiguos. No existe evidencia concluyente de su existencia, pero su búsqueda sigue siendo un desafío para arqueólogos e historiadores. Muchas teorías apuntan a que pudo haber sido destruida por un incendio u otra catástrofe. Según los relatos, Sofía, paleólogo sobrina del último emperador bizantino y abuela de Iván el Terrible, habría trasladado más de 800 libros desde Roma hasta Moscú, incluyendo textos de la antigüedad griega y romana. Iván el Terrible habría enriquecido esta colección con raros ejemplares europeos y presumiblemente escondió la biblioteca en Moscú, perdiéndose su ubicación tras su fallecimiento. 16. La estatua dorada de Buda de Ayutthaya, original.
fundida o robada tras la invasión birmana. 17. Los tesoros mencionados en los rollos de cobre del Mar Muerto han sido objeto de fascinación desde su hallazgo. En la región norte del Mar Muerto, en Cisjordania, se encuentra el yacimiento arqueológico de Qumrán. Allí, en una de sus muchas cuevas, un pastor beduino descubrió en 1946 los primeros rollos del Mar Muerto, que contenían información invaluable sobre la vida y los escritos bíblicos. Las excavaciones posteriores revelaron un total de 972 rollos hechos, principalmente de pergamino y papiro. No obstante, 2 raros rollos de cobre se destacan entre ellos. Estos, descubiertos en la cueva número 3 en 1952, no solo son únicos por estar hechos de cobre, sino también por su contenido. Detallan más de 60 ubicaciones, donde supuestamente fueron escondidos tesoros de oro y plata. Sin embargo, las indicaciones están redactadas para alguien que vivió hace más de 2,000 años, lo que dificulta su entendimiento para los buscadores modernos. 18. El diamante florentino. Este extraordinario diamante, indio amarillo con matices verdes y tallado en una forma peculiar, llegó a acumular una historia llena de saltos entre diferentes propietarios, desde la Edad Media hasta comienzos del siglo XX. Con un peso original de 137,2 quilates, pasó por manos del duque Carlos el Temerario hasta campesinos y mercaderes que lo subvaloraron antes de ser parte del patrimonio Medici y luego Habsburgo. Tras la caída del Imperio Austrohúngaro por la Primera Guerra Mundial, Carlos I lo llevó consigo al exilio, donde fue finalmente robado en 1918. Rumores sugieren que el diamante llegó a Estados Unidos en los años 1920, donde habría sido tallado nuevamente y vendido. 19. Las joyas perdidas de María Antonieta. Algunas piezas nunca reaparecieron tras la Revolución Francesa. 20. Las Hermanas Gemelas fue el nombre atribuido a 2 cañones utilizados por el ejército de Texas durante la Revolución de 1835 a 1836, evento que concluyó con la independencia de facto de los texanos de la República Centralista de México. Se dice que las Hermanas Gemelas jugaron un papel decisivo en la victoria de la Batalla de San Jacinto, enfrentamiento librado el 21 de abril de 1836, considerado el punto final de la Revolución de Texas. También se cree que estos cañones fueron empleados durante las invasiones mexicanas de 1842 y en la Guerra Civil estadounidense. Existen diversas teorías sobre su desaparición. Una hipótesis sugiere que se hundieron en arenas movedizas cerca de la ciudad de Goliad, mientras que otra afirma que fueron fundidos para fabricar acero. Esta última es quizá la más probable, ya que los cañones fueron vistos por última vez en 1865 en un patio de Houston. Hoy en día son conocidos coloquialmente como el Santo Grial de Texas. 21. La mina perdida del holandés. Todo cazador de tesoros ha oído hablar de la mítica mina perdida del holandés, supuestamente ubicada en las montañas Superstition, cerca de Apache Junction, al este de Phoenix, Arizona. Según las leyendas, esta mina fue descubierta a principios del siglo XIX por una familia mexicana, quienes extrajeron una gran cantidad de oro hasta que fueron atacados por los apaches que dominaban la región, quedando casi todos muertos. Más tarde, un inmigrante europeo llamado Jacob Walser afirmó haber encontrado la mina y haber ocultado parte del tesoro en esas montañas con ayuda de un socio. Walser murió en 1891, pero antes confió la localización de la mina a un vecino, quien falleció sin transmitir la información a nadie más. La misteriosa mina ha atraído a numerosos buscadores de tesoros, aunque nadie ha logrado hallarla. Además, ha ganado fama como lugar maldito debido a las desapariciones y muertes de varias personas durante su búsqueda. 22. Los huevos de Pascua de Fabergé. El orfebre ruso Peter Carl Fabergé, de ascendencia francesa, se volvió legendario por sus creaciones exquisitamente elaboradas, especialmente los huevos Fabergé. Esta famosa tradición se inició en 1885, cuando el zar Alejandro III le encargó un huevo decorativo como obsequio para su esposa María Feodorovna. A primera vista, el huevo parecía un simple objeto valioso, pero contenía secretos. En su interior albergaba una yema dorada, que a su vez guardaba una gallina de oro con ojos de rubí, y, dentro de ella, una miniatura de la corona imperial hecha de oro y diamantes. Desde entonces, Fabergé elaboró cada año un huevo para los emperadores. Esta tradición continuó con el zar Nicolás II, quien mandó crear un total de 44 piezas únicas.
Cada uno de estos huevos tiene un valor incalculable. No obstante, 8 aún permanecen desaparecidos, y su hallazgo sería aún más valioso. 23. El tesoro rumano. El llamado tesoro rumano no se perdió misteriosamente, sino que fue apropiado y nunca devuelto en su totalidad. En 1916, durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno de Rumania envió cerca de 120 toneladas de objetos valiosos y reservas de oro a la Rusia zarista, con el fin de protegerlos de los avances de las potencias centrales. Sin embargo, tras la Revolución de Octubre y el ascenso al poder de los bolcheviques liderados por Lenin, Rusia rompió relaciones con Rumania y confiscó el tesoro. A lo largo del siglo XX, solo una pequeña parte fue devuelta. Algunos objetos fueron regresados entre 1935, 1956 y 2008. Esta última entrega fue realizada por Rusia después del colapso de la Unión Soviética. Sin embargo, los gestos nunca incluyeron oro y representan apenas una fracción del valor total del tesoro. 24. El hombre de Pekín. El descubrimiento del hombre de Pekín marcó un hito en el desarrollo de la antropología china y fortaleció el intercambio científico entre Oriente y Occidente durante las décadas siguientes. El primer fósil fue hallado en 1921 en la cueva Zhoukoudian y dio inicio a una serie continua de hallazgos que convirtieron este sitio en uno de los yacimientos más importantes del Homo erectus en el mundo. 25. El tesoro del rey Salomón. Oro y riquezas legendarias mencionadas en textos antiguos. 26. La espada del Islam. En 1934, tras crear la colonia conocida como Libia italiana, el dictador Benito Mussolini implementó una estrategia para acercarse al Islam mediante la construcción de mezquitas y madrasas, facilitando el peregrinaje hacia la Meca e inaugurando una escuela secundaria islámica en Trípoli. Algunos líderes musulmanes locales que respaldaban la ocupación italiana declararon a Mussolini como protector del Islam y, simbólicamente, le entregaron una espada que luego pasó a conocerse como la espada del Islam. Un año después, Trípoli presenció la develación de una estatua ecuestre de Mussolini con la inscripción a Benito Mussolini, pacificador del pueblo y redentor de la tierra de Libia. La espada se exhibió como un símbolo de lealtad, pero en 1943, cuando el liderazgo fascista terminó y la residencia de verano de Mussolini fue saqueada, la espada desapareció. 27. El oro de Yamashita. Este nombre designa un supuesto tesoro acumulado por el general japonés Tomoyuki Yamashita, también apodado el Tigre de Malasia, durante sus campañas en el sudeste asiático durante la Segunda Guerra Mundial. Según la leyenda, Yamashita escondió el botín compuesto por oro, joyas y otros artículos valiosos en cuevas, túneles y complejos subterráneos en varias áreas de Filipinas. Mientras algunas versiones sostienen que el tesoro sigue oculto allí, otras dudan de su existencia. Sin embargo, esta leyenda ha atraído a numerosos cazadores de tesoros durante más de 7 décadas. Incluso fue el centro de una demanda judicial en Hawái en 1988, cuando Rogelio Roxas, un ciudadano filipino, acusó al entonces dictador Ferdinand Marcos de haberle arrebatado parte del tesoro que afirmaba haber encontrado. 28. Las joyas de la reina Isabel I. Piezas personales que desaparecieron tras su muerte. 29. El atraco a Lufthansa. El 11 de diciembre de 1978, ocurrió un audaz robo en el almacén de carga de la aerolínea alemana Lufthansa, ubicado en el aeropuerto JFK de Nueva York. Los ladrones escaparon con $5 millones en efectivo y joyas valuadas en $875 miles, lo que hoy equivale a $27.6 millones. Este incidente se convirtió en el robo monetario más cuantioso registrado en aquella época en Estados Unidos. Ni el dinero ni las joyas fueron recuperados jamás. James Burke, colaborador asociado con la familia criminal Lucchese, fue señalado como el cerebro detrás del robo, pero nunca llegó a ser acusado formalmente. El robo número 30, conocido como el atraco de diamantes de Amberes, ha sido catalogado como el atraco del siglo. Este impresionante delito se posiciona como uno de los más espectaculares de la historia y representa el mayor desfalco de diamantes jamás cometido. Los ladrones lograron hacerse con una increíble cantidad de diamantes sueltos, oro, plata y otros objetos de gran valor, sumando un total estimado de $100 millones.
El golpe tuvo lugar en Amberes, Bélgica, durante la noche del 15 al 16 de febrero de 2003. Para lograr su objetivo, los delincuentes superaron medidas de seguridad avanzadas, incluyendo una cerradura con 100 millones de posibles combinaciones, un sensor sísmico, detectores de calor infrarrojos, un radar Doppler y un campo magnético. Además, el edificio contaba con un servicio de seguridad privada y estaba ubicado en el distrito diamantino de Amberes, reconocido como una de las zonas comerciales más vigiladas del mundo. Hasta la fecha, la mayoría de los diamantes robados no han sido recuperados. 31. El tesoro del rey Pirro de Epiro. Botines de guerra perdidos tras su muerte. 32. El tesoro del Awa Maru. El Awa Maru fue un transatlántico japonés, construido en 1943 por Mitsubishi inicialmente como barco para pasajeros, aunque posteriormente lo requisó la Armada Imperial Japonesa para convertirlo en una embarcación de apoyo durante la Segunda Guerra Mundial. En 1945, mientras navegaba bajo los auspicios de la Cruz Roja y transportaba presuntamente suministros para prisioneros de guerra aliados detenidos por Japón, el Awa Maru fue hundido por el submarino estadounidense USS Queenfish, en circunstancias no del todo claras. De las 4 personas a bordo, solo sobrevivió una. No obstante, una antigua leyenda asegura que además se perdió un espectacular tesoro, supuestamente compuesto por oro, diamantes y platino, valuados en más de $5,000 millones. Sin embargo, otras fuentes señalan que el cargamento solo contenía materiales como caucho, estaño, plomo y azúcar para necesidades logísticas. 33. El tesoro del pirata Amaro Pargo. Supuestas riquezas escondidas en el Caribe que nunca se encontraron. 34. El collar Patiala. El collar de Patiala fue una joya extraordinaria diseñada y creada por Cartier, como parte del mayor encargo que la prestigiosa casa francesa de artículos de lujo haya recibido en toda su historia. En 1925, el Maharajá de Patiala solicitó a Cartier joyas valuadas en 1,000 millones de rupias, equivalentes a $700 millones en 2023. Dicho collar fue entregado en 1928 y se caracterizaba por su espectacular diseño: 5 cadenas y un collarín engastados con un total de 930 diamantes. La pieza central era un enorme diamante con un peso original de 428 quilates y un peso final, tras ser engastado, de 234.65 quilates. Además, incorporaba otros 7 diamantes de entre 18 y 73 quilates, así como rubíes birmanos. El collar desapareció del Tesoro Real en 1948 y aunque se han recuperado algunos de sus diamantes, se sospecha que fue desmantelado para la venta. 35. El tesoro del barco Flor de la Mar. Un navío portugués cargado de riquezas que se hundió en el siglo XVI. Si tienes información adicional o algún comentario sobre este tema, te invitamos a compartirlo con nosotros en la sección destinada para ello, y no olvides darle like, suscribirte y dejarnos un comentario de lo que te gustaría que publicásemos en Lo Insólito de la Historia.